Gracias, gracias chicos. Por suerte estuvimos en el preámbulo. Muchas gracias. Bien, entonces les decía que hoy por hoy la Constitución Política del Estado establece esa libertad de poder sindicalizarse o no sindicalizarse, ya hoy por hoy. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya abordando el tema, cuando iniciamos con el conocimiento de cómo había nacido esta disciplina jurídica llamada derecho del trabajo, cuáles habían sido las razones, los motivos que habían generado este nacimiento, ¿cierto? Coincidimos pues en que las ínfimas condiciones de trabajo que existían, como bajos salarios, jornadas excesivas, no había vacaciones, no había seguros, accidentes, muertes, y todo eso ha generado que los trabajadores se vayan organizando y vayan reclamando a sus estados, ¿sí? El reconocimiento de tales derechos, ¿cierto? Es por eso que dentro de los antecedentes de la conformación o formación de los sindicatos, organizaciones con las que ustedes en algún momento dirigiendo una empresa, administrando, regentando una empresa, van a tener que chocar, si vale el término, ¿no? Es por eso que con esos antecedentes, la clase trabajadora ve la necesidad de organizarse de manera disciplinada, de manera organizada, bajo un lema que establecía la unión hace la fuerza. A partir de ahí, inclusive vamos a conocer muchos estribillos que cuando hay marchas de trabajadores, reclamos y todo lo demás, ustedes escuchan de manera frecuente, ¿cierto? El pueblo unido jamás será vencido, la unión hace la fuerza y otra serie de estribillos que los trabajadores configuran para poder plasmar, demostrar su molestia y su reclamo. Esta organización de trabajadores en su momento, estamos hablando, imagínense, de la noción de trabajo empieza más o menos con la revolución industrial y posteriormente la contemporánea y demás, se van ya formando estas organizaciones sindicales. El sindicato como tal tiene una función principal, tiene una esencia, una razón de ser, que no es otra que la defensa de los derechos de los trabajadores. Los derechos plasmados en la norma a favor de los trabajadores. Esa es su esencia, ese es su fin, ¿ya? Aunque debemos admitir que actualmente esa esencia de defender los derechos de los trabajadores, de conseguir conquistas sociales nuevas, como que ha decaído un poco, Entonces, siendo el fin esencial la defensa de los derechos de los trabajadores ven la necesidad de poder organizarse y empiezan a generar la creación de organizaciones sindicales en nuestro país. ¿Sí? ¿Quién podría decirme, por favor, qué organizaciones sindicales en nuestro país conocen o han escuchado siquiera por nombre? La COP. Adelante. La COP, pues, La COT departamental o la boliviana. Porque tenemos en Cochabamba, como en todo departamento, orgánicamente establecido, ¿sí? Los trabajadores se manejan por entidades, por organizaciones sindicales orgánicamente estructuradas. Ejemplo, en una empresa nace un sindicato, se conforma un sindicato. Ese sindicato tiene que tener un ente matriz,
una especie de papá que lo guíe. Y dependiendo del rubro, acá en Cochabamba, por ejemplo, no es extraño, en la plaza principal, acera noreste, está la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba. Federación Departamental de Trabajadores Fabriles. Sí, es un ente departamental. A esa federación de fabriles, que tiene que ver con el rubro industrial productivo, se afilian todos los sindicatos de las empresas industriales o productivas. Ejemplo Manaco, ejemplo Fino y todo lo demás. En la final Jordán, para quienes conocen, en la calle Jordán final, hacia el puente de Quillacollo, está la sede de la Federación Sindical de Trabajadores en Construcción de Cochabamba. También es un ente departamental. A esa federación se afilian todos los sindicatos de las empresas o instituciones que tienen que ver con el rubro de la construcción. Y no solo hablamos de construcción de casas, edificios, sino de carreteras, asfaltado, aceras, alcantarillados, absolutamente todo. ¿Sí? Esta federación o estas federaciones tienen un ente matriz a nivel nacional, ejemplo, ¿no? De los constructores, por ejemplo, en La Paz está la Confederación de Trabajadores en Construcción, un ente a nivel nacional sobre ese rubro, lo propio con los fabriles. Todas las federaciones departamentales, los sindicatos, también están afiliados, ¿sí? A lo que Vladimir decía hace un momento, a la organización matriz a nivel departamental que se llama Central Obrera Departamental. Todos están afiliados ahí. Es el ente departamental general. Ahí entran constructores, fabriles, artesanos, vivanderos, todo lo que significa laboral. Y la Central Obrera Departamental es parte de la Central Obrera Boliviana, que es la máxima expresión de organización laboral en Bolivia, Central Obrera Boliviana. Y en la Central Obrera Boliviana están afiliados las confederaciones, las federaciones, absolutamente todos. De esa manera se han ido organizando los trabajadores para conformar estas organizaciones sindicales. ¿Ya? Tienen una estructura, como les acabo de mencionar, tienen una estructura muy bien estructurada, muy bien organizada más bien. ¿Sí? Se manejan por unos estatutos establecidos, que dicho sea de paso, ninguna entidad, ni estatal ni privado, puede interferir o puede generar injerencia en temas estrictamente sindicales. ¿Ya? En temas estrictamente sindicales. Es más, la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, conforme vimos en los referentes y antecedentes del derecho del trabajo, al ser una instancia máxima a nivel mundial de los trabajadores, si mal no recuerdo, aglutina a 178 estados, ha emitido normativa internacional, ¿sí? Normativa internacional, denominados convenios, ¿ya? Convenio 1, convenio 2, convenio, y así sucesivamente. Esto para su conocimiento general. Cuando alguna vez vean en algún documento o algún sindicato de la empresa que ustedes estén dirigiendo o gerentando, les presenta una nota aduciendo convenios emitidos por la OIT, ¿no? Se están refiriendo a normas internacionales en materia laboral. Por ejemplo, en el tema de sindicatos y asociaciones libres,
La OIT ha emitido el convenio 87 y el convenio 98. El 87 ratifica lo que la Constitución dice. Toda persona es libre de sindicalizarse o asociarse de manera libre. Y el 98 también habla de lo mismo y le prohíbe a la parte empleadora, como decimos vulgarmente, meter las narices en temas sindicales y le prohíbe a los sindicatos meter las narices en temas empresariales, técnicos, financieros o administrativos. Cada uno en su lugar. ¿Ya? Entonces, el tema de la sindicalización o sindicatos en Bolivia está, como les decía, reglamentado en la Constitución Política del Estado en el artículo 51. Pero la Constitución actual, chicos, va más allá de lo que la anterior iba. La anterior Constitución sí establecía ese derecho constitucional a la sindicalización, sí establecía esta figura que ustedes están viendo en diapositivas del fuero sindical, pero para hacer prevalecer esos derechos, los sindicatos, los dirigentes tenían que realizar una serie de trámites previos, trámites administrativos ante la Jefatura Departamental de Trabajo y en la ciudad de La Paz. Hoy por hoy, si ustedes le dan un vistazo, a ver si alguien está con la Constitución Política cerca o en la mano, chicos, ¿podría levantar la mano? ¿Alguien tiene la Constitución cerquita? Luz, buenos días, gracias Luz. Por favor, ¿podrías darnos lectura al artículo 51 de la Constitución Política del Estado? Buenos días, licenciado. El artículo 51, ¿no ve? Sí, por favor, Luz. Dice, el patrono y sus trabajadores podrán acordar un descanso de mediodía en la semana, excediendo en una hora del límite de jornada de los demás días hasta totalizar 48 horas, concordante con el artículo 37 y 38. Ya, eso es la Ley General del Trabajo. ¿Tienes la Constitución Política a la mano? No le hice en PDF nomás. Ah, ya, la Ley General. Ojo, sirva como ejemplo. Lo que Luz nos acaba de leer es la Ley General del Trabajo, ¿cierto? ¿Quién tiene a la mano la Constitución Política del Estado? Sandra. Adelante, por favor, Sandra, el artículo 51. Ya. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable y indelegable. Las dirigentes y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical. No se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirá sus derechos sociales ni se les someterá a persuasión ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus intereses. Eso es, Lice.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Se dan cuenta? En un artículo de la Constitución están los lineamientos fundamentales, los derechos supremos prescritos en la Constitución que están delineando el derecho a la sindicalización y asociación libre, del fuero sindical como protección de los trabajadores elegidos como dirigentes y además el respeto que el Estado tiene que tener al patrimonio y a la corriente política que asuma el sindicato. Es un precepto constitucional, chicos. Es más, y aquí venía el comentario anterior, en el penúltimo párrafo dice, los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por su ente matriz. Por eso es que al principio les hablaba de los entes matrices a nivel departamental y a nivel nacional. Y más abajito dice que los trabajadores o trabajadoras ungidos, ¿qué quiere decir? Elegidos como dirigentes sindicales, gozan de fuero sindical, eso que ustedes están viendo en la diapositiva. Y no podrán ser despedidos hasta un año después de haber cumplido sus funciones. No se les podrá disminuir sus derechos laborales. ¿Se dan cuenta cuál es el nivel de protección que asume la Constitución? Pero no porque de pronto así lo quiere el propio país o los legisladores. No. Bolivia es un estado parte de la OIT. Forma parte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Así como lo forman otros 178, 77 países. Y al formar parte, ser Estado miembro de la OIT, todo Estado que esté o pertenezca a la OIT, asume la obligatoriedad de hacer cumplir los convenios o tratados internacionales que saca la OIT. Si el convenio 87 sacado por la OIT dice que se debe respetar el derecho a la libre sindicalización y además se debe respetar el fuero sindical, Bolivia no puede hacerse de la vista gorda y no respetar ese convenio, más al contrario, debe aplicarlo. Seguramente estarán preguntándose ustedes ahora, si se ponen en un rol de empleadores, empresarios, esto quiere decir que yo, empleador, primero, no puedo meter las narices en funciones o actividades sindicales. Segundo, no puedo despedir ni cambiar de cargo a un dirigente sindical. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cierto o falso? Con lo que acabamos de escuchar la lectura. Como empleadores, como empresarios, ¿estaríamos ciertamente impedidos de despedir a un dirigente sindical? No, Lice. ¿No? ¿O sí estamos impedidos? ¿Podemos despedir a un dirigente sindical? ¿Lo podemos cambiar de cargo quizás? ¿Rebajarle el salario tal vez? No, Lice. No. No podemos. De manera directa no podemos. Hay mecanismos, hay procedimientos para poder sí hacerlo. Pero de manera directa, fíjense, no. ¿Se dan cuenta? Por eso es que muchas empresas que no tienen todavía sindicato asumen medidas rápidas y urgentes para poder controlar una situación cuando se enteran que se está pretendiendo conformar un sindicato.
A veces les va bien, a veces les va mal. Porque las normas laborales, fíjense cómo garantizan el ejercicio de la libre sindicalización, cómo garantizan la protección para el dirigente sindical mediante esta figura que se llama fuero sindical. ¿Sí? Hay mecanismos para despedir a un dirigente, no de forma directa, porque nos va a ganar en cualquier escenario. En cualquier escenario nos va a ganar. Ya sea en el escenario administrativo, ya sea en la vía judicial, en la vía constitucional, nos va a ganar. Entonces, debo, en caso de que quiera despedir a un dirigente o quiera cambiarle de cargo o algo por el estilo, hay modos para poder hacer aquello, porque de lo contrario vamos a perjudicarnos como tal. ¿Cuáles son los requisitos? No voy a ahondar en temas netamente legales porque no es el fuerte de ustedes. ¿Cuáles son los requisitos para conformar un sindicato? Mínimamente, los trabajadores deben ser 20 en una empresa. O por lo menos los que quieran conformar el sindicato tienen que ser en un número mínimo de 20. Si son menos de 20, no se puede conformar un sindicato. Ahora, aquí hay una aclaración. Les comento que para las empresas estrictamente industriales, estrictamente productivas industriales, el requisito para conformar un sindicato no solamente es 20 trabajadores. En las empresas industriales para conformar un sindicato, el requisito es 50% más 1 del total de los trabajadores. Tienen que estar de acuerdo en conformar el sindicato. En las demás, mínimamente 20 tienen que conformar el sindicato. ¿Ya? Pero se preguntarán, ¿y qué hacen los trabajadores de una empresa, de una institución, como se le quiera llamar, que como la empresa no es grande, no llegan al número de 20? No alcanzan al número de, pueden ser 6, 7, 9, 15, quizás hasta 19. Pero los requisitos para conformar un sindicato son clarísimos, mínimo 20. Esto no quiere decir que estos trabajadores que no lleguen a 20 no puedan constituir un sindicato. Pueden organizarse sindicalmente, pero no se va a poder denominar sindicato. ¿Sí? Se va a denominar comité sindical. Un comité regentado por 2 representantes de los pocos trabajadores que existen. Tienen las mismas atribuciones que un sindicato, ¿sí? Las mismas atribuciones, por tanto, puede representar a sus trabajadores. Comité sindical cuando son menos de 20. Sindicato cuando sean 20, a excepción de las empresas industriales o productivas donde requieren que sea el 50% más 1. ¿Ya? Bien, hasta aquí alguna pregunta, chicos. Lisa, una consultita. Cuando hay un sindicato digamos, una empresa, una organización, ¿es cierto? ¿Todos tienen que estar dentro del sindicato porque les conviene o hay personas que pueden quedarse fuera por elección? Muy buena pregunta, gracias, Vania. Al ser libre la sindicalización ahora, no solo por mandato constitucional, sino también por normativa internacional, se afilia al sindicato quien así lo desee. Lo que quiere decir que no todos están obligados o deben estar sindicalizados. Los que no quieren, no lo hacen. Se mantienen al margen de la afiliación al sindicato. Los que quieren hacerlo, sí se afilian.
Les comento que hay en Cochabamba, yo conozco 2 empresas grandes, no voy a decir el nombre, grandes, que tienen sindicatos también grandes, porque en la medida en que la cantidad de trabajadores de una empresa sea mayor, en esa medida también el sindicato es mayor, de mayor volumen, con más carteras inclusive para cada uno de los dirigentes. Estas 2 empresas manejan, por ejemplo, una estrategia. Los que son afiliados al sindicato, ¿no? Los que son afiliados al sindicato, les denominan en la empresa trabajadores, ¿no? O sindicalizados. Y los que no son afiliados, se denominan empleados, ¿no? Así los distinguen. Pero hay algo más. Los empleados, es decir, los que no están afiliados al sindicato en estas empresas, tienen un salario un poquito más que los que sí están afiliados. ¿Se dan cuenta la estrategia? Un poquito más. Eso es para ganar la voluntad del trabajador, de decir, a ver, si no estoy afiliado, gano un poquito más de sueldo. Si me afilio, no, me quitan ese plus. Entonces tiene 2 grupos, unos que no son afiliados y unos que son afiliados al sindicato. ¿Por qué hace esto la empresa? Es una empresa industrial grande en Cochabamba. Porque cuando el sindicato se pelea, vamos a ver más adelante conflictos después de esto, cuando el sindicato y la empresa se pelean, pelear en el mejor sentido de la palabra, es decir, hay diferencias, los que van a realizar alguna medida de presión como una huelga, un paro de actividades, son los que están afiliados al sindicato, ¿cierto? Pero los que no están van a seguir trabajando de manera normal. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hay algún problema con el sindicato y este sindicato decreta alguna medida de presión, huelga de brazos caídos, paro, marchas, qué sé yo, entonces la empresa se auxilia para no parar operaciones con los denominados empleados, que son los trabajadores no sindicalizados. ¿Sí? Así manejan algunas empresas. Yo conozco 2 acá en Cochabamba y 2 de las grandes. ¿Listo? Entonces, Vania y a todos, no todos están obligados a pertenecer al sindicato. Es de libre decisión, es un derecho con libertad. Si yo quiero, me afilio, y si no quiero, no lo hago. ¿Ok? Ahora, les comento que en el tema del fuero sindical, el tema del fuero sindical es una especie de, no es una especie, es una protección constitucional. Primero, es una protección constitucional, como bien lo ha leído Sandra hace un minuto atrás. Es una protección de carácter constitucional que la propia Constitución le da al trabajador que ha sido elegido dirigente sindical. Y es la misma ley que dice que el fuero sindical, un dirigente lo goza desde el momento de su elección, desde el momento en que lo eligen dirigente. Y desde el momento en que lo eligen dirigente, al tener fuero sindical, chicos, no se lo puede despedir, no se lo puede cambiar de su cargo y menos se le puede disminuir sus derechos laborales, rebaja salarial y lo demás. No se puede. Pero de pronto esto no significa que el dirigente sea intocable y que pueda hacer lo que quiera en la empresa sobre pretexto de que tiene esta protección constitucional que se llama fuero sindical. No. Él está obligado a trabajar como sus demás compañeros y a asistir a sus actividades sindicales cuando así lo requieran. ¿Cierto? Pero despedirlo, rebajarle el salario o cosas por el estilo, no se puede. Si comete alguna falta que está dentro de las causales de despido que hemos analizado en las anteriores clases, no quiere decir que no se lo pueda procesar disciplinariamente por tener fuero. Se lo puede hacer.
el fuero sindical únicamente lo protege en el desarrollo de su función sindical. Si ya se mete en otros temas que son ceñidos con la ley o ilegales, entonces se le puede disciplinariamente procesar. Y si la sanción del proceso disciplinario que la empresa le mete es destitución, acá viene lo caótico, ¿no? Si yo como empresa he determinado destituirlo con un proceso disciplinario, no voy a poder aplicar la sanción mientras él tenga fuero sindical. Si la sanción es destitución, no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene fuero sindical. Entonces, ¿qué hace? La norma dice que para despedir a un dirigente sindical que haya incurrido en una causal de despido y que encima se haya respetado su debido proceso, instaurándole un proceso disciplinario interno en la empresa, para aplicar la sanción hay que hacer una demanda de desafuero sindical ante el juez laboral. Es decir, hay que quitarle esa coraza llamada fuero sindical, volverlo un trabajador común y corriente y aplicar la sanción de destitución. La pena es que un proceso de desafuero sindical, así como un proceso social cualquiera, dura pues entre 4 o 5 años en un juzgado. Y mientras tanto, el trabajador, después de cumplir su gestión sindical, por un año más adelante, tiene la protección del fuero sindical. ¿Listo? Bien. Ahora veamos. Convenios colectivos. Y esto tiene que ver con el tema de conflictos. ¿Quién de ustedes podría decirme qué significa conflicto? ¿Qué es un conflicto? ¿Qué entendemos por conflicto? Es un desacuerdo, Lice, entre dos partes o más, tal vez. Muy bien, es un desacuerdo, una diferencia, un problema, una discrepancia. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Cuando hay desacuerdo, cuando hay diferencia, cuando hay problema, cuando hay discrepancia, ¿existe conflicto, sí o no? ¿Existe o no existe conflicto, chicos? No se preocupen si se corta. Les vuelvo a pasar el link de la segunda sesión en 2 segundos. Vayan pensando si habiendo desacuerdo, diferencias, hay conflicto. Y vayan pensando qué es un conflicto. ¿Cuándo se presenta un conflicto? Porque entre empleador-trabajador, en algún momento va a existir un conflicto, ¿sí? A raíz de desacuerdos, y ese conflicto puede generar diversas circunstancias.